Gracias porque tú eres, Señor, nuestro Rey de Gloria. Tú eres, Señor, el Creador de todo el universo, Señor. Y por amor a nosotros, tú has puesto un tiempo, Señor, un tiempo para acercarnos a ti, Señor, y agarrar, Señor, coger ese regalo que nos has dado, Señor, que es este tiempo de gracia que estamos pasando, Señor. Y en este tiempo debemos de aprovechar tu bondad, tu misericordia y tu regalo, Señor, esa dádiva tan grande que nos has dado, Señor. Señor, ministranos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, lo que quieres hablarnos esta mañana. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Así como dije, grande es nuestro compromiso. Vamos a leer 2 Timoteo 2, desde el 1, del versículo 1. Dice, un buen soldado de Jesucristo, el subtítulo, dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, estos encargas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Mirando esta escritura, se me vino en el corazón que es grande nuestro compromiso, porque no hemos hecho compromiso con hombre, sino con Dios. Y así como le dice Pablo a Timoteo, también nos dice a nosotros: esforcémonos. El tiempo de la gracia termina cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Y eso la mayoría, o sea que los que estamos aquí, no somos tan nuevos en el caminar con el Señor, y lo sabemos muy bien, que
que el Señor ha parado su reloj y desde el momento que ese reloj empiece a trabajar otra vez, ya empieza, ya ha terminado de escoger, de entrar por esa puerta que Él ha abierto para nosotros. Y en esa puerta no podemos entrar en grupo, sino uno a uno, conforme a lo que Dios nos llama y si respondemos a su llamado. Dios todos los días nos llama y el que responde a su llamado entra por esa puerta y hace un pacto con Él. Yo creo que nosotros hemos hecho ese pacto y estamos tratando de cuidar esa salvación, ese pacto, y por eso hoy estamos aquí. Estamos aquí para encontrarnos, ponernos en comunión con Él, o sea que hacer en su palabra Él ha dicho que todo, donde hay unos más de, aunque Él habla de los testigos, donde si nos ponemos de acuerdo para pedir algo, Él está allí. Y hoy nos ponemos de acuerdo para orar, para alabar, para honrar su nombre, y yo estoy seguro que el Señor está aquí y nos está ministrando. Amén. En Mateo 4, 17, desde el 16 leeremos, el Señor ha dicho, cuando Él vino a formar, a traer el reino aquí en la tierra, dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y el Señor Jesucristo ha traído ese reino, el reino de los cielos aquí, pero el reino de los cielos no está funcionando para el mundo, sino para los que deciden hacer ese pacto con Él y tener comunión, empezar a vivir conforme a su palabra, porque Él nos ha dado allí en ese mismo, siguiendo ese contexto, nos ha dado las normas para el reino de los cielos. Y todo, Él mismo nos habla de ese reino. Él es claro y debemos creerle. Es impresionante cuando uno tiene un cambio genuino. Y ustedes van a ver en su vida, yo veo en mi vida, primeramente empieza a hablar de la autoridad, de nuestra identidad. Antes de conocer al Señor, nosotros no tenemos identidad, habíamos perdido. Y tú no puedes hablar a alguien porque tampoco ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. No sabemos quiénes somos si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Estaba diciendo tantas veces, a veces dice, tú no conoces quién soy yo, y le amenaza a otro, ni siquiera él se conoce a sí mismo. Y
Muchas veces decimos así. Y hasta que ese solamente es el orgullo que hay en nosotros, que más si respondemos así, si hablamos así, estamos demostrando realmente que nuestra identidad no está en Cristo, sino lo contrario. Está lleno de orgullo nuestro corazón y amenazamos y así hablamos, porque hemos perdido nuestra identidad principal, o sea que desde que está que el Señor ha dado al hombre hasta que perdió, y nosotros ya venimos sin identidad y venimos llenos de orgullo, lleno de suciedad en nuestro espíritu muerto. Y el Señor eso vino a despertar. Y primeramente, si empezamos a volver a tener autoridad, el Señor empieza a dar dirección otra vez a nuestra vida. Y tanto en porque miramos las cosas diferentes. También cambiamos en lo moral, también en nuestra forma de hablar. Y todo es diferente. Vemos a las personas con posible habitante del reino de los cielos. Yo puedo ver a mi hermano José Luis, por ejemplo, llega alguien en su cafetería y ve un posible integrante del reino y apenas le da una oportunidad y le habla del Señor. Para más se ha comprado una pantalla gigante allí y pone alabanzas y pone cosas. Es llegar en ese lugar, tú ya te das cuenta que está llegando en un lugar donde habita un hijo de Dios. Porque cambia, al menos si escucha la música y lee las palabras y eso que está siguiendo allí, no tiene que ser tan inteligente de que estás en un lugar donde al menos sigue y está sirviendo al Señor. Está predicando por medio de esa pantalla que está allí, y si le da oportunidad posiblemente le habla de su Dios, de su Señor, porque Él ha entrado y quiere también que otro entre allí, que otro escuche. Quiere llevar a otras personas porque a veces no nos damos cuenta de que si el Señor Jesucristo vive en nosotros, Él debe estar ministrando. Nosotros debemos de estar siguiendo su ministerio. Él se ha ido y está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Y nosotros nos quedamos para seguir ese ministerio que Él empezó. Y debemos de predicarle a las personas, a todas las personas que vemos, debe ser un posible hijo de Dios. Y debemos hacer nuestra parte de hablarle de nuestro Dios, de nuestro gran Rey, y que hay una oportunidad y que Él tiene un regalo grande para nosotros, que nosotros ya hemos cogido, y decirle que tú también puedes conocer a ese Dios, a ese gran Rey, gran pastor, que su vida entregó por sus ovejas. Amén.
así funciona. Cambia tantas cosas en nuestra vida y hay muchas fases. Los primeros tiempos, apenas nos predica alguien, apenas escuchamos unas cosas y lloramos todo de balde, porque nos quebrantamos, tenemos corazones rotos y apenas se toca ese corazón y sangra porque hay heridas. Y poco a poco, cuando vamos madurando, ya no lloramos fácilmente. Uno puede darse cuenta cuando pasa aquí, por ejemplo, en el púlpito, a veces a predicar, fácilmente le salta las lágrimas, se rompe, porque le quebranta esa palabra que está leyendo, y hasta que cicatrice bien esas heridas que llevamos en el corazón, Dios cura, entonces ya podemos decir que estamos madurando y hablamos más con autoridad, hablando de nuestro Señor. Y eso es lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo. Una vez que ya estamos sanos, ya encontramos nuestro sitio en el cuerpo de Cristo. Y ese le está diciendo a Timoteo que él tenía su sitio en el cuerpo, y Pablo le estaba dando los consejos. En el capítulo 2, por ejemplo, podemos ver en el versículo 2, los que ha oído de mí antes muchos testigos, esto encargas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que estaba diciendo al principio. Encontramos un posible hijo de Dios, tú le predicas, él acepta, y él después, cuando ya esté maduro, cuando ya conoce al Señor, empieza a predicar a otro. Y así empieza a crecer el reino de Dios. Porque mirando a nuestro alrededor, el mundo está, no vemos el reino de Dios funcionando aquí, pero el reino de Dios funciona en cada uno de nosotros, que ya hemos tomado ese compromiso y tenemos deseo de que otros conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sigue, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso nos dice que hay una regla en el reino de Dios y hay que hacer las cosas conforme a esas reglas. Hay que luchar legítimamente para que podamos ser coronados. No podemos estar entrando y saliendo, porque Dios es celoso y Dios también quiere, mira, así como nosotros, nuestros hijos, queremos que camine bien, queremos que haga las cosas bien, el Señor también quiere que nosotros seamos obedientes. Dice, el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Y eso es lo que nos ha dejado ese mandamiento nuevo también, que os améis unos a otros, dice, como yo os amo, como yo he amado. Así funciona porque nosotros somos para Él hijos.
como Él es el modelo de padre que todos quisiéramos ser, Él nos ama, dice, y quiere tener una comunión, quiere vivir en nosotros. Él quiere, por eso es que nosotros no podemos gloriarnos por las cosas. Si hablamos a alguien, por ejemplo, tú no puedes gloriarte de ese, no fuiste tú quien ha ganado esa oveja, sino el Señor mismo. Él vive en ti, porque si fueras tú nomás, no le predicaría. Nosotros, nuestra naturaleza es malo, es perezoso, es de todo. Si apenas nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, ya no hacemos las cosas como debemos. Pero si el Señor vive en ti, si le da oportunidad al Espíritu que vive en ti, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar todos los días, no nos cansamos de trabajar para el reino de Dios. No sé si a ustedes les pasan, pero es así, así funciona el reino el reino que ha traído Jesucristo a este mundo, y es personal, es cada uno hacemos conforme a lo que, mientras más lugar le demos al Espíritu Santo, más cosas haremos para el reino. Amén. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si tú quieres una naranja, al menos debe plantar la naranja primero, o una sandía en el huerto. Si tú no has plantado, no va a haber sandía allí, aunque busque. Si tú no has predicado, posiblemente no se va a convertir tu vecino, tu marido, tu hijo, todo lo que está alrededor tuyo. Y ese fruto, cuando se ve ese fruto, tú le dices al Señor, gracias porque tú lo has hecho posible. Al final fue Dios lo que ha ganado ese. Y así, dice, tú eres un instrumento en la mano del Señor y al final participa también de ese fruto, porque tú fuiste el instrumento que usó Dios. Amén. No te digo eso para gloriarte, sino toda la gloria entonces tú le ofreces al Señor cuando suceda. Amén. Y dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es, cuando tenemos este entendimiento, no le robaremos, no le quitaremos la gloria al Señor. Amén. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él, aunque sabemos que el segunda de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo, y estaba en la prisión, a punto ya de ser muerto, porque él sabía que ya no iba a salir de allí. Porque la carta a Timoteo, la segunda de Timoteo, él ya escribió sabiendo que ya su sentencia era firme de morir. Y también el Señor ya le había confirmado que le iba a llevar. Entonces lo tenía seguro. Y esta carta prácticamente fue una despedida. Si leemos más completo en su contexto, es así.
Pero él, aunque esté allí, estaba predicando, dice, la palabra no está presa. Uno puede hacer, aunque esté en un lugar difícil, de allí puede predicar la palabra de Dios. Siempre hay personas a quien hablarle del Señor. Amén. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Él era un soldado, un obrero aprobado y un buen soldado de Jesucristo, quien hizo un compromiso con el Señor y lo estaba cumpliendo a cabalidad. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y eso podemos ver, inclusive a veces algunos dicen, yo soy bautizado, he hecho mi pacto con Dios, pero ese pacto no vemos que es un pacto. No quiere nada con el Señor. Cuando le toca no predica, no es un ejemplo de lo que vimos al principio, ni siquiera moralmente, ni siquiera como un sacerdote de su casa, o no estás haciendo su trabajo como soldado, como un buen soldado. Entonces, ese pacto no sabemos si fue un pacto o ese pacto no se llegó a cumplir. Si el pacto se hace entre dos, Dios y tú. Pero si Dios ve que tu corazón no es sincero, tu corazón es engañoso y no le entrega, posiblemente nunca ha hecho ese pacto. Y entonces no quiere trabajar para el Señor. Eres como el domingo pasado estuve hablando de la cizaña, eres uno que se engaña a sí mismo diciendo que es, y realmente los frutos que se ve en tu vida no es lo que debe ser. Eso hay que mirarlo en todo momento. No te digo todos los días, en todo momento. Porque ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo cuando discute con alguien y ves que se merecía. Dios no diría esa palabra. Cuando ve a una persona que se tropieza, sí, se merecía. Entonces, Dios no es así, el carácter de Dios no es así. Al menos tiene que salir de tu boca que Dios tenga misericordia y orar por esa persona que no está haciendo bien su trabajo de ser soldado genuino o un buen soldado. Entonces,
hay cosas que debemos examinarnos cada día, en todo momento, cuando estamos por la calle, porque así nos dice en la ley primera: cuando vas por el camino, vas a repetir, vas a decir, vas a enseñarle a tus hijos, a todos. Y cuando vaya, mira, inclusive los sacerdotes antiguos ponían por su mano y todo para que se acuerde. Y nosotros ahora mismo nos ponemos por nuestra mano, pero está escrito en nuestro corazón, para que nos acordemos en todo momento de que no debemos de odiar a nadie, no debemos desear el mal a nadie, porque eso es el mandamiento nuevo que nos ha dejado Cristo, que nos amemos unos a otros, dice, como Él nos ama. Y eso debemos de tener presente, porque si estamos en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, si somos soldados realmente, vamos a tener un lugar en el cuerpo donde vamos a estar luchando por el reino. Amén. Y para terminar, nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Este asunto de pertenecer al reino no es como parece a veces. Hay tiempo de sufrimiento, nos gozamos de los sufrimientos porque sabemos que si sufrimos por la obra de Dios, estamos en el lugar correcto. Si aguantamos también como Él aguantó, estamos en el lugar correcto. Si alguien nos maltrata porque servimos a Dios, debemos de dar gloria a Dios porque estamos en un lugar correcto. Si todo el mundo acepta lo que hacemos, tenemos que mirar si estamos haciendo bien. Eso es lo que dice en la palabra. Y dice: si le negáremos, también Él nos negará. Y eso es lo que debemos de mirar, cuidar, atender. Porque a veces le negamos a Dios sin darnos cuenta. Cuando no hacemos lo correcto, cuando alguien no discutir con las personas, pero al menos presentar delante del Señor cuando alguien blasfema, cuando tus hijos a veces no hace bien las cosas, observar con amor todas esas cosas para no negar a nuestro Señor. Y dice: pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque vamos a equivocarnos, muchas veces vamos a ser infieles. Pero si nos damos cuenta de que hemos sido infieles, arrepintámonos. Y le dice al Señor: he fallado, pero me arrepiento. Me duele el haberte fallado. Y Él nos perdona, dice, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es un Dios perdonador en el tiempo de la gracia. Hay que aclarar eso, en el tiempo de la gracia. Una vez que ha pasado este tiempo de la gracia, posiblemente las puertas ya no se va a abrir para ti, ni para mí. Amén. Entonces, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Vamos a orar y que haga efecto esto en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, Señor, y nos ayude a ser ese buen soldado y que encontremos lugar, Señor, en el cuerpo, en tu cuerpo, Señor, en tu iglesia, para trabajar por el reino, para que
para que tú puedas usarnos para agrandar el reino que tú has traído en este mundo, Señor. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.